Bueno, vamos a empezar con la tercera parte de esta explicación. Espero que ya hayan tenido claridad sobre la superestructura y la macroestructura que hacen parte de la estructura global del texto, de la estructura general. Bien, ahora vamos a pasar a la estructura local. La estructura local no me voy a detener mucho porque realmente la estructura local es muy amplia, demasiado amplia como para explicarla en 5, 10, 15 minutos. Incluso ni un semestre nos alcanzaría para explicar el tema de la microestructura. Pero de manera muy breve, rápida y precisa les voy a explicar en qué consiste la microestructura. Bien, la microestructura, como lo anticipé, hace parte de lo local, es decir, perdón. Ya no es tan grande como la estructura general, sino que es más de detalles, ¿sí? La microestructura hace referencia a la organización verbal. Miren, analicemos esta columna. Venimos de lo general a lo particular, es decir, como desde lo externo a lo interno. Acá estamos hablando de la forma, el esquema, ¿sí? ¿Cuál es la forma del texto? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde están los brazos? ¿Dónde están los pies? ¿Sí? Entonces, la superestructura narrativa pues tiene unos elementos que ya los veíamos, ¿sí? Lo mismo la descriptiva, la argumentativa y la expositiva. Luego pasamos a la organización conceptual, que ya estamos hablando desde ideas, ¿sí? Yo cómo organizo las ideas. Y por acá abajo estamos hablando de la organización verbal. Esto quiere decir de la organización de las palabras, de la organización de los artículos, la organización de los conectores, la organización de los pronombres. Todos esos elementos que debo utilizar de manera adecuada para contribuir a que se entienda cuál es el significado global. Digamos que el corazón de la estructura textual está aquí, ¿sí? Pero la superestructura contribuye y la microestructura contribuye. ¿A qué? A la macroestructura. Entonces me devuelvo, o mejor, continúo. La microestructura hace referencia a la organización verbal. ¿Usted qué palabras utiliza para dar a entender estas ideas, este significado global? Ahí estamos hablando de cohesión. Ojo, la cohesión es diferente a la coherencia. La coherencia es la relación adecuada de las ideas del texto. Cuando yo escribo de manera articulada una idea con la otra en los párrafos, pues puedo identificar el significado global o la idea principal, ¿sí? Eso se llama coherencia. Y la cohesión es utilizar de manera adecuada las palabras, los pronombres, los artículos, los conectores, para que la idea que está contenida en esas palabras se entienda, ¿sí? Esa parte interna del texto para que se entienda. Entonces, aquí, a ver, aquí está. La cohesión hace referencia a la utilización de las palabras adecuadas, ¿sí? Cuando yo escribo palabras adecuadas, pues la idea se va a entender, ¿sí? Yo no puedo escribir doctor, Víctor, Octavio, no, yo debo escribir doctor, Víctor, Octavio, ¿sí? Eso hace parte de la cohesión. Veamos el ejemplo. La microestructura es la utilización de pronombres, conectores y palabras adecuadas para dar a entender la idea principal. Entonces vean los ejemplos. No es lo mismo escribir actitud que aptitud. Suenan parecido, pero su significado es diferente, ¿sí? La actitud hace referencia a cuál es su estado de ánimo, por ejemplo, para la clase.
¿Tiene actitud o está en actitud positiva para recibir la clase o tiene actitud negativa, perezosa? ¿Sí? ¿Y cuál es la aptitud con P? La aptitud es si usted cuenta con las condiciones para recibir la clase. Por ejemplo, no, profe, él no puede ir a clase o él no puede escuchar, él no puede entender la clase porque él es sordo. Ya es un tema de aptitud. Ah, profesor, él no puede entender la clase porque él es ciego, él no ve. Eso ya es un tema de aptitud, que es diferente a la actitud. Bien, entonces la microestructura hace referencia a eso, al uso adecuado de estas palabras. Una cosa es grave con B pequeña y otra cosa es grave con B larga. Este grave con B larga es cuando usted graba el video con su teléfono celular y este grave con B pequeña es cuando alguno de sus familiares está grave de salud. No es lo mismo decir en la tarde de ayer que decir en el tarde de ayer. Miren, este es un pronombre que no va aquí, porque la tarde es femenino, no masculino. Entonces, todos estos elementos hacen parte de la microestructura. Y por último, este ejemplo. Una cosa es decir el agua y otra cosa es decir la agua. Lo mismo se aplica para decir la azúcar. Usted no dice la azúcar, sino el azúcar. Eso hace parte de la macroestructura. Bien, entonces, dicho esto, quiero pasar a que repasemos los conceptos. Bien, entonces la superestructura es la forma de organización de los textos, la silueta o esqueleto. Bien, la superestructura es propia de los textos, pero de ella se apropia el usuario para la interpretación y producción. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando les dije que ustedes querían pedirle aumento de sueldo a su jefe? Pues bien, usted decide qué superestructura utiliza para escribir ese correo electrónico. Ah, yo me voy a inventar un cuento, ¿sí? Entonces, voy a hacer algo narrativo. O no, voy a hacer mejor algo argumentativo porque realmente yo necesito argumentar que yo soy una persona que vale mucho en la organización, aporta y demás. Entonces son diferentes usos que se le puede dar a la superestructura. Su presentación varía según el tipo de texto. Puede ser un cuento, una carta, un artículo de opinión, un artículo divulgativo. Estos tipos de texto que dice aquí son los formatos. Para su comprensión y producción se debe identificar o elegir un orden discursivo determinado que puede ser la narración, la descripción, la exposición, la argumentación, la introducción, etc. Entonces miremos. Bueno, esto ya lo sabemos, cada tipo de texto tiene una estructura, un inicio, un nudo, un desenlace, cuál es el propósito, el ejemplo. Aquí en esta explicación no está completa, no se ve completo la parte que está acá arriba ni la parte que está acá abajo, pero en la presentación que les voy a mandar al correo electrónico sí la van a poder ver. Es más, de hecho, ustedes ya tienen la presentación. Ahí ustedes pueden encontrar de manera completica este mapa conceptual. Atención a lo siguiente. La superestructura narrativa. En ella se presentan historias reales o imaginarias ocurridas en un lugar o tiempo determinado. ¿Sí? Eso es de todos los textos narrativos. Recuerden que cuando les hablen de qué es superestructura, me están preguntando si es narrativa, descriptiva, argumentativa, expositiva, etc. Entonces acabamos que la superestructura narrativa tiene una introducción, tiene un nudo, tiene un desenlace. Los tipos de narraciones pueden ser fáticas, es decir, que la narración está hecha a partir de sucesos reales. Cotidianas, hechos personales o familiares. Y ficticias, que hay una relación de verosimilitud. Esto quiere decir que una parte es verdad y otra parte hace
referencia a la imaginación de la persona que lo está contando. La superestructura argumentativa tiene una introducción, una hipótesis, pues es el tema sobre el cual usted necesita defender una idea. Está el cuerpo argumentativo, que son los argumentos. Esto ya lo vimos en tipología textual, aquí estamos prácticamente repasando. Y por último, la conclusión. Los tipos de narraciones, pues la superestructura argumentativa recurre a la prueba lógica. Aquí ya no hay nada inventado, usted tiene que hablar sobre la verdad, la objetividad, para poder persuadir o convencer a la persona que lee. Puede ser demostrativo a través de pruebas lógicas, cotidianos, a través de ejemplos, a través de testimonios, a través de fuentes, etc. Ahora vamos a la superestructura expositiva. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. La superestructura expositiva, que prácticamente tiene como funciones exponer, explicar o enseñar, se sirve para informar, no opina sobre los hechos. Para opinar está el texto argumentativo. La superestructura expositiva es objetiva, es concreta y es empleado por la ciencia para, como les dije hace un momento, para informar sus descubrimientos o para enseñar. Aquí vemos los ejemplos. Bueno, la macroestructura, según Van Dijk, que es la persona que habla sobre este concepto, es una representación abstracta de la estructura global de un significado de un texto. En otras palabras, es el significado global del discurso. Esto ya lo expliqué. Ese significado que expresa el tema o asunto del mismo. Por lo general, la macroestructura, usted puede ver parte de esa macroestructura reflejada en los títulos de los textos. Cuando usted entra a un portal de noticias o está leyendo el periódico, lo primero que lee de una noticia es el titular, ¿cierto? Cuando usted lee el titular, usted está leyendo parte de esa noticia, está leyendo de manera anticipada de qué se trata el texto. Entonces, en el titular se concentra parte de ese significado, ¿ya? Determina la coherencia de un texto. Recuerden que la coherencia hace parte de la macroestructura. Para comprender un texto es preciso identificar su macroestructura, es decir, la idea principal. Del mismo modo, debe partirse de una macroestructura para producir un texto con coherencia, ¿sí? Para usted, una cosa es escribir un texto con un tema libre y otra cosa es escribir un texto cuando usted le asignan un tema. Cuando le asignan el tema, ¿sí? Cuando le asignan el tema o idea principal, para usted es mucho más fácil escribir. Bien, voy a cortar aquí la tercera parte y vamos con la cuarta y última parte de esta explicación.